Muy buenos días, nos encontramos en otra edición en la Hora Médica. En esta oportunidad lo que vamos a conversar es sobre anemias, un tema muy frecuente porque afecta en realidad prácticamente al 23% de todos los niños de 0 a 5 años y casi el 50% de las mujeres. O sea, es una patología, una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad. Pero en realidad, ¿qué cosa viene a ser la anemia? ¿Podemos pasar la primera diapositiva? La anemia en realidad viene a ser la menor concentración, la anterior por favor, la del dibujo, la menor concentración de hemoglobina, como ustedes pueden ver por ejemplo acá, ¿no? La menor concentración de hemoglobina en la sangre. Entonces en un paciente normal podemos ver cómo está su lámina y podemos ver en el otro, en el lado derecho, la anemia, cómo vemos la concentración de los glóbulos rojos, que vienen son las bolitas rojas, en menor cantidad que en la persona que tiene normal. ¿Cuándo nosotros consideramos en un paciente anemia? Cuando las mujeres tienen menos de 12 gramos de hemoglobina o en hombres cuando tienen menos de 13. Pero nosotros estamos acostumbrados de que de repente vamos a la consulta, nos ponen, tienes anemia, y de repente ahí termina todo el estudio para nosotros. Y simplemente te damos la pastillita y generalmente dices, estás con anemia, toma tu hierro, ¿no? Vas a tomar todos los días hierro, pastilla, jarabe, ampolla, etc. Pero ahí terminó el estudio. Sin embargo, ese estudio tan simple que a veces nosotros no ahondamos más, puede tener muchas lecturas. Este simple hecho de que yo tenga una hemoglobina baja podría encadenar o enmascarar una serie de patologías y enfermedades que muchas veces uno no lo sabe si es que no es una persona, un profesional, un médico muy acucioso y podría determinar cuántas patologías podrían venir de un simple examen de hemoglobina, en donde tú ya encuentres una anemia, en donde encuentres que la hemoglobina está baja, puede deberse a un montón de patologías. Siempre tener en cuenta que para que tú formes la hemoglobina va a depender de 3 cositas. 1, que tú tengas una concentración adecuada de hierro. 2, tienes que tener ácido fólico. 3, tienes que tener vitamina B12. Cuando tú tienes estos 3 componentes, hierro, ácido fólico y vitamina B12, vas a poder formar una buena, adecuada hemoglobina. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Y en esto, más o menos, yo he tratado de hacerles un resumen de todo lo que yo más o menos lo enfoco, de la forma en que yo enfoco cómo es un cuadro de anemia. Tú tienes que diferenciarte si es por pérdida o por falta de producción, en forma práctica, así nada más. Si es por pérdida, las únicas zonas por donde tú puedes perder es a través de la vía urinaria, de la vía digestiva o por menstruación en el caso de que el sexo sea femenino. Por vía urinaria, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener un cáncer de próstata y a través del cáncer de próstata yo empiezo a tener hematuria, que de repente a simple vista tú no lo ves a través de la orina, pero con un examen de orina sí te va a salir. Por la vía digestiva, por ejemplo, tenemos que yo puedo tener las causas frecuentes y visualmente visibles. Por ejemplo, yo puedo tener una úlcera gástrica, una gastritis erosiva, y de repente yo puedo botar sangre por la boca. Entonces ahí está evidente que la anemia es por ese lado, pero de repente no sale por la boca el sangrado y va a salir por la deposición. Y de repente yo podría tener pérdidas microscópicas por una úlcera, por un cáncer gástrico, por un cáncer de colon, y no lo veo, solamente lo voy a ver. Cuando es abundante, tú vas a ver tu deposición oscura, negra, como brea, ¿no? Entonces, pero muchas veces ustedes dicen, pero
Yo tomo fierro y también se pone negro. Exacto, la deposición también se pone oscura. Pero ¿cuál es la diferencia entre una deposición por sangrado y una deposición por fierro? Tú las dos las vas a ver oscuras, pero la diferencia entre uno y otro, en que la deposición oscura, negra, por fierro, está formada, y la deposición por sangrado, tú la vas a ver deformada, como brea, ¿no? Entonces, es el típico caso como brea. Entonces, pero ese es cuando tú tienes un sangrado abundante. Pero ¿qué pasaría si el sangrado no es abundante? Es microscópico. ¿Cómo yo puedo saber si estoy perdiendo por vía digestiva? Fácil, con un examen de Tevenon en las heces. Si el examen de Tevenon en heces sale positivo, significa que hay sangrado por vía digestiva. Y en el otro, en la mujer que menstrua, siempre hay que preguntar dos cosas. ¿Hay hemorragias uterinas disfuncionales? ¿O qué cosa puede ser? Vamos a decir, la menstruación promedio 3 a 5 días. Pero si yo menstruo más días, ya estamos hablando de una menstruación prolongada. Posibilidad de que la anemia sea por eso. O de repente, la menstruación, cuando es abundante por día, ya podríamos estar hablando de que la posibilidad de la anemia sea por eso mismo. Promedio, ¿no? Se dice que una hemorragia es abundante cuando es más de 80 centímetros cúbicos por día. Entonces ya estamos hablando de una patología por eso. Entonces miren lo importante y cuánta información nos está dando solamente en haber pensado que si esta anemia es por pérdidas. De una menstruación abundante yo podría hasta pensar que de repente tengo un mioma. Mira cómo de un simple examen de hemoglobina baja, una anemia, yo podría estar llegando a un diagnóstico de mioma, si es que el médico lo piensa. Puedo llegar a un diagnóstico de cáncer de colon, si el médico lo piensa. Puedo llegar a un diagnóstico de cáncer de próstata, si el médico lo piensa. Pero si el médico no lo piensa y te dice, tienes anemia, bueno señor, tome su fierro todos los días, por 2 meses, y de ahí hacemos un control de hemoglobina para ver cómo está. ¿Cuánta información está perdiéndose? ¿Cuánta falta de diagnósticos podríamos hacer? Y por ende el único perjudicado, ¿quién sería? El paciente. Otro, por falta de producción. Yo lo enfoco así. Por falta de producción, vamos a decir, yo tengo todos los insumos, ácido fólico, vitamina B12, hierro, pero ¿por qué no produce? De repente la médula está mal. Una aplasia medular. Mire, de una anemia termina una aplasia medular, un problema de la médula, una mielodisplasia, que es algo, una lesión cancerosa. ¿Qué pasaría? Ustedes, por ejemplo, y vamos a llegar a ver un hemograma para que vean lo importante y lo rico que uno puede sacar de un hemograma. Tantos parámetros que tú ves ahí y tú dices, y solo han visto la hemoglobina, solo han visto la plaqueta, solo han visto los leucocitos. Y tú sabes que ese examen, ese simple examen, te puede dar muchísima información. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro hemograma? También, porque hay hemogramas simples que no te dan toda la información. Y hay hemogramas completitos que tú le puedes sacar el jugo a ese hemograma. Y que muy bien lo puede hacer un hematólogo, los especialistas, ¿no? Entonces, tenemos por falta de producción un problema de medular. Por falta de producción, por falta de insumos. ¿Cómo son? El ácido fólico, la vitamina B12 y el hierro. Entonces yo tendría que dosar en sangre, que es fácil dosarlo en sangre, si es por falta de ácido fólico, en donde se conocería como la anemia perniciosa, porque el ácido fólico es una vitamina B9, ¿no? La falta de vitamina B12, ¿a qué me lleva? Una anemia megaloblástica, ¿no? Y la falta de hierro me lleva a una anemia ferropénica, por falta de hierro. Entonces, vamos a ir viendo la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahí yo les he puesto un hemograma
¿Lo podemos ampliar? A ver, mire, en este hemograma, por ejemplo, este es un hemograma que nosotros entregamos en la clínica Nueva Salud. Y si ustedes ven en la primera parte, donde dice hemograma automatizado, significa que todo es automático, donde no interviene la mano del hombre, ¿no? Hematocrito, hemoglobina, y abajo dice hematíes. Pero de repente ustedes van a encontrar una información que dice MCB, MCH, eso se llama constantes corpusculares. Pero esas constantes corpusculares no cualquier hemograma te lo trae. Acá en Clínica Nueva Salud te damos toda esa información. ¿Y ustedes saben por qué es importante? Porque yo a través de este hemograma, yo puedo saber por qué, o puedo inducir por dónde me está llevando esta anemia. Vamos a poner un ejemplo, que la anemia, la MCB viene a ser el volumen corpuscular medio. ¿Qué quiere decir? De qué tamaño está mi glóbulo, ¿no? Entonces, cuando el glóbulo está bajo, nosotros le llamamos microcítica. Y la falta de hierro me produce ese tipo de anemia. O también hay otra constante corpuscular que se llama MCH, que es la concentración de hemoglobina. O sea, qué tan rojito está mi glóbulo rojo. Y cuando yo tengo una falta de fierro, me da una anemia chiquitita, que se llama microcítica, y, ¿no? El otro que también hemos visto, hipocrómica. ¿Qué significa hipocrómica? De baja concentración de rojito, es decir, baja concentración de la hemoglobina. Entonces, si yo tengo la MCB y la MCH por debajo en rojo, es decir, una anemia no hipocrómica, microcítica, chiquita, ya estoy sospechando en una falta de fierro. ¿Ve? ¿Qué pasaría si al contrario está grande? Es decir, está de tamaño el glóbulo rojo mayor de lo normal. Estoy pensando en una anemia, como su nombre dice, megaloblástica. Ah, entonces, ¿qué podría ser? Falta de vitamina B12, falta de ácido fólico. ¿Ve? Entonces, ¿cómo esto no le sacan el jugo? ¿Y cuántas anemias he visto que le están dando fierro? Y al contrario, el volumen del glóbulo rojo está grande. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir que yo tengo una falta de fierro y me va a dar el glóbulo rojo grande? Y aparte, abajo tienes otros constantes que te van a hallar, pero para otro tema que tendríamos que hablar es acerca de las defensas, leucocitos, que yo a los pacientes que se atienden conmigo les explico como si fueran tus fuerzas armadas, y cada uno de ellos, neutrófilos, eosinófilos, etcétera, es como tu ejército, la marina, ¿no? La policía, la fuerza aérea. Entonces, de acuerdo a la gente que te está atacando, tú vas a ir sacando cada uno. Por eso que tú vas a encontrar en un proceso viral, los linfocitos salen elevados, o en un proceso bacteriano, los neutrófilos salen elevados, y así vamos viendo de acuerdo al tipo de elevación. Entonces, todas esas informaciones uno la puede ir sacando, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá les traigo, por ejemplo, otro ejemplo. En el otro, por ejemplo, nosotros veíamos que el paciente no tenía anemia y las constantes corpusculares estaban normales. Pero en este caso, yo, por ejemplo, acá les muestro, la hemoglobina está en 8.9, anémico, pero yo voy a revisar las constantes corpusculares y de repente la MCB que ustedes ven, que les he dicho, miren, 96.7, está en rojo, que está en la cuarta fila, y abajo la MCH está en 33. ¿Qué quiere decir? Que está hipercrómico, o sea, bien rojito. Entonces, ¿cómo voy a dar? De ahí nomás, sin haber hecho ningún examen, ya sé que no es por falta de fierro. 100% no es por falta de fierro, porque si no estaría al revés. Estaría no elevado el tamaño del glóbulo, sino chiquitito. No estaría bien rojito, sino estaría pálido. Entonces acá, ¿qué me está diciendo? Puede ser
por ácido fólico o puede ser por falta de vitamina B12. Les cuento, este caso, este paciente lo tengo ahorita hospitalizado. Es un paciente con insuficiencia renal, ¿no?, severa, ya a punto de entrar posiblemente en hemodiálisis. Entonces, en anemia no es que yo le tenga que estar dando fierro, tengo que dar otro tipo de vitaminas que van muy bien en un paciente con insuficiencia renal crónica severa. Todos tienen que tomar ácido fólico, todos tienen que llevar complementos de vitamina B12, ¿no? Y muchos de ellos a veces no responden con estas vitaminas porque el paciente con insuficiencia renal ya no tiene, ¿no?, la sustancia nutriente que tiene que generar toda la formación de hemoglobina, que es la eritropoyetina. Entonces, es la forma en que uno debe enfocar una anemia. Mire qué información tan rica que hemos sacado de un simple hemograma. Entonces, este hemograma que tú te sacas, mira toda la información que te puede dar. Podemos salir nomás ya de esto. Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente con anemia, es el enfoque que tú tienes que tener, el enfoque que tú le tienes que dar. Esto es por un problema, ¿no?, por pérdidas. Siempre hagan un examen por pérdidas, no está de más. Miren cuántas patologías tú puedes estar diagnosticando solamente partiendo de una simple anemia. Entonces, el enfoque es, como les digo, siempre tengo anemia, me saco mi examen de orina, me saco mi examen de T-venonineses, en el caso del sexo masculino. En el caso del sexo femenino y que está en la etapa, ¿no?, de edad fértil, que está menstruando, tienes que ver cómo está tu menstruación. Entonces son 3 cosas que se tienen que evaluar en el caso de sexo femenino. En el caso de sexo masculino, solamente tienes que enfocar un examen de orina, agregarle, y un examen de T-venonineses. Porque de ahí, lo que salga positivo, tú vas a ir avanzando. Por ejemplo, que me salga positivo el examen de orina y sale hematuria, no sé, lo normal es ser hasta 2 por campo, y de repente te sale pues 50 hematíes por campo. Entonces yo ya tengo que descartar y hacer una ecografía de vías urinarias, ¿no?, de la parte renal y de todas las vías urinarias. Porque pueden ser por qué cosas. Puede ser por una litiasis renal, cálculos en el riñón. Esos cálculos, esa arenilla, me están raspando las vías urinarias y están haciendo que yo sangre. Pero todo partió de una simple anemia. ¿Qué podría encontrar también ahí? Podría encontrar un problema de próstata, hiperplasia prostática benigna. Podría encontrar un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga, cáncer renal. O sea, mire todas las patologías que me salen de una anemia. ¿Cuál es el enfoque que yo tengo que hacer una vez que hago el T-venonineses y me sale positivo? Obligatorio. Si el T-venonineses me sale positivo, endoscopía, colonoscopía. Obligatorio. Porque tengo que revisar con la camarita por dónde está el punto de sangrado. Y ahí ya vienen otros exámenes que pueden ser los marcadores tumorales. Entonces, dentro de las patologías más frecuentes que tú vas a tener, empezando desde abajo, la hemorroides, que eso a veces visualmente o con el tacto uno lo puede, ¿no? Solo que tienes a veces hemorroides internas, que a veces es necesario con la camarita, ¿no?, que es con el proctoscopio. O también puedo tener, si seguimos avanzando, las famosas divertículos, que es en la parte final del colon casi, ¿no? Entonces eso sale sí con la colonoscopía, con la sigmoidoscopía. Seguimos avanzando, cáncer de colon, que generalmente la parte más frecuente es el colon ascendente. Y para eso sí tengo que entrar con un colonoscopio.
Seguimos avanzando, en la parte más frecuente también es la parte de gástrica o la parte duodenal. Entonces, eso, ¿qué cómo llego? Por una endoscopía. Entonces, ya saben, anemia, pensar en pérdidas, vías urinarias, vías digestivas, vías urinarias, examen de orina, vía digestiva, TB non eneses. Y de ahí, lo que salga positivo, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a enfocar lo que son por pérdidas. Pero antes de entrar a lo que es por pérdidas y ir discerniendo en cada punto, recordarles que en Clínica Nueva Salud estamos comprometidos con tu salud y para ello tenemos más de 35 especialidades que están viniendo todos los días de la semana. Ustedes simplemente tienen que llamar por teléfono, separar su cita, agendar su cita, ya sea por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono fijo, como ustedes gusten. Y recordarles que tenemos unas campañas también en lo que es la parte de geriatría, en estas fiestas patrias, ¿no? Y campañas también tenemos de urología y otorrino. Tenemos campaña de otorrino, que ustedes también pueden ingresar a las redes sociales y a precios muy, muy, muy módicos. Así que ya regresamos, vamos a un corte y estamos regresando, no se muevan. Bueno, continuando con el programa, antes de conversar y hablar de las pérdidas, las anemias por causas de pérdidas, vamos a recordarles que el día de mañana y el día 26 de julio tenemos la campaña de otorrinolaringología, en donde tenemos la consulta, la videotoscopía y el lavado de oídos, todo por 100 soles. Solamente estas dos fechas, no se lo pierdan, que ustedes, por ejemplo, saben que antes de pensar en una buena audición, si requiero o no un audífono, siempre es de nuevo pasar por un lavado de oídos y pasar también por una revisión por videotoscopía, que es básico y fundamental revisar. ¿Cuántas personas en su vida no se han hecho un lavado de oídos, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es lavado superficial por afuera, o de repente nos hacemos con hisopo y muchas veces ese uso de hisopo puede causar daños en el tímpano. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que no se pierdan esta campaña que tenemos con otorrinolaringología, que está la consulta, todo por 100, consulta, videotoscopía, lavado de oídos y con una doctora experta que viene de Lima, que ustedes ya la conocen. Así que no se lo pierdan, ¿ya? Bueno, continuando con el tema, habíamos hablado enfocado todo lo que había sido lo que es una anemia por causas de pérdidas y que había que enfocarlo por, uno, la parte urinaria y la parte digestiva, ¿no? Ya la parte para los de sexo femenino, a través de la menstruación, que es un poco abundante, ya tendrías que, más o menos determinado la evaluación de que sí, efectivamente puede ser por la menstruación, te corresponde hacer una ecografía, ¿no? Transvaginal o una ecografía de las partes bajas para poder revisar si es que, en el caso que sea una mujer que no ha tenido relaciones, entonces sí, pues, ¿no? Entonces no podrías hacer una transvaginal. Pero más o menos ese es el plan de trabajo y en donde tú tendrías que estar descartando ahí las causas más frecuentes, que es, por ejemplo, un mioma, que es la causa más frecuente por la cual tenemos, porque si no hay absolutamente nada, no vaya a ser que también sea una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Entonces ya es otra historia, que eso ya tiene que ver lo que es la parte hormonal. Una vez enfocado lo que es la parte de pérdidas, y vamos a decir en el caso que no haya nada de pérdidas, tú tienes que pasar a falta de producción. O sea, entonces, si no es por pérdidas, no estoy produciendo. Tienes que dosar el hierro, tienes que dosar el ácido fólico y también estás en la obligación de dosar la vitamina B12. Por ejemplo, ¿por qué yo podría tener falta de vitamina B12? De repente tengo mi paciente postrado que no está ingiriendo alimentos,
porque ya no tiene mucho apetito, por X motivo. Entonces podría ser por falta de ingesta, puede ser. Pero también de repente un paciente puede tener aquellas personas que tienen gastritis, aquellas personas que tienen úlcera. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? La vitamina B12 se absorbe a nivel digestivo. Entonces, aquellas personas que tienen este tipo de patologías, úlcera, gastritis, los receptores de vitamina B12 es como que prácticamente se han anulado. Entonces, yo puedo comer muy bien, pero no se va a absorber. Y por ende, ¿qué voy a tener? Mi anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. Entonces, todo paciente que tenga falta de vitamina B12 tiene que ser descartado un problema gástrico. En la siguiente vamos a decir, por ejemplo, la falta de hierro. La falta de hierro es muy frecuente, vamos a poner el ejemplo en los niños. En los niños podría ser la causa más frecuente, son parásitos. ¿Por qué? Porque de repente dices, no, pero en mi casa todos somos limpios, nos lavamos la mano, sí, pero el niño va al colegio y de repente en el colegio pues interactúa con más de 50 niños. Y ahí ellos juegan todo y se meten la mano a la boca. Y ustedes saben que cuando yo tengo parásitos, la contaminación entre uno y otro niño es fecal oral. O sea, yo no me lavo las manos, te doy la mano, juego, todo. El otro niño ya tiene los huevos de los parásitos y de repente lo llevó a la boca, ya se contaminó. Y cuando un niño tiene parásitos, es obligación que toda la familia con la cual convive también sea descartado. Es como decir, si tu hijo tiene parásitos, todos sus hermanitos, el papá y la mamá, tienen que hacerse el examen para descartar parásitos y para que todos puedan recibir el tratamiento a la vez. Porque si solamente el niño recibe tratamiento para los parásitos y de repente este niño ya contagió a sus hermanitos o a los papás, ¿qué pasaría? Como si nada, porque tú mataste al parásito, pero se vuelve a contaminar porque ya portadores de esos parásitos son los hermanitos y los padres. Entonces, cuando tú quieres realmente curar a un niño, tienes que descartar a toda la familia. Y por eso es también muy importante que enseñarle a su hijo a lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, no llevarse la mano a las bocas con la mano sucia y hacer un descarte cada cierto tiempo, en forma periódica. ¿Por qué? Porque tú puedes cuidar muy bien tu casa, pero una vez que el niño sale, ellos juegan, ellos interactúan entre ellos y no tienen mucha noción en cuanto a la higiene, ¿no? Que es bueno que se dé en la casa, se dé en el colegio y todo, pero eso es lo que normalmente pasa. Entonces, una de las causas principales de anemia ferropénica por falta de fierro en niños es por parásitos. Entonces, hay que descartar parásitos. ¿Y eso cómo se descarta? En las deposiciones. Por ejemplo, en un hemograma me puede ayudar también. Sí, el hemograma hay una parte que se llama eosinófilos y cuando hay parásitos los eosinófilos están aumentados. Ojo, así que si yo tengo un hemograma donde los eosinófilos están aumentados, me puede hacer sospechar parasitosis. Pero esto también se eleva, los eosinófilos también se elevan en tres cosas: parásitos, alergias, ¿no? Asma bronquial. Entonces esas tres cosas tú tienes, entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, yo tengo también una anemia ferropénica en las gestantes. ¿Por qué anemia ferropénica? Todos tenemos como un vasito interno de hierro, de fierro. Normalmente siempre está llenecito. ¿Por qué? Porque nosotros durante alimentación es variada y siempre traemos, ¿no?, contenido de fierro y eso siempre está lleno y eso es lo que nos ayuda a que nosotros vayamos a producir hemoglobina y no tengamos una anemia por déficit de fierro. Pero en una gestante, ¿qué es lo que pasa? Tiene que producir mayor cantidad de hemoglobina porque ya lleva un ser, ¿no?, en su vientre. Entonces la cantidad de sangre que tiene que producir es mayor. ¿Y de dónde va a sacar ese fierro necesario? De acá. Entonces muchas gestantes, porque a veces tienen malos hábitos alimenticios, de repente no se alimentan bien, con alimentaciones balanceadas,
entonces, y encima como tienen que producir mayor cantidad de hemoglobina, su vasito de fierro empieza a disminuir. Por eso que empiezan a tener anemia ferropénica por falta de fierro, y por eso su ginecólogo les está dando pastillas de fierro. Pero no solamente a veces hay que contentarse a veces con sacar a veces fierro. Yo puedo tener mi cantidad de fierro normal, pero a veces el transporte del fierro está alterado. Y ahí por gusto yo doy cantidad de fierro. Por eso hay otros exámenes que ustedes de repente han visto, mi médico me ha pedido transferrina, que es el transporte del hierro sérico. Entonces yo puedo tener a veces fierro normal y el problema está en el transporte. El otro, el ácido fólico, también una vitamina B9, que también a veces hay que dosarla porque ahí tenemos un déficit, puede ser por falta de la alimentación, por un problema renal, ¿no? Entonces, siempre que nosotros tengamos eso, de acuerdo, todo partió de un simple hemograma. Un simple hemograma que me salió anemia, que con las constantes corpusculares me ha indicado más o menos a dónde yo debo ir. Si yo debo ir a una anemia por falta de ácido fólico, por falta de fierro, por falta de vitamina B12, por una anemia crónica, falta de eritropoyetina, entonces ya empiezas tú a ir decidiendo en cada uno de estos ítems. Siempre cuando tú tengas, una vez que ya has empezado a hacer y tienes anemia por ese tipo de cosas, tienes que ver cómo está el riñón. Para eso tienes que tener una urea creatinina. Porque tú puedes estar, tengo una falta de fierro, de vitamina, de ácido fólico, una anemia perniciosa, una anemia crónica, y le estás dando fierro, y jamás le has pedido una urea creatinina, y por lo tanto no sabes cómo está la función renal. Y de repente tú le haces un control de hemoglobina y dices, pero no sube. Pero si le estoy dando, señora, ¿está tomando el hierro? Sí, doctorcito, estoy tomando, pero no sube. Y entonces, ¿por qué no sube? Porque no era por un problema de falta de hierro, sino tenía un problema de insuficiencia renal. Y en la insuficiencia renal de repente necesita eritropoyetina. Y eso tienes que aplicarle esas ampollitas para que la hemoglobina empiece a subir. Entonces, todo parte de un simple hemograma, que si tú eres una persona, un profesional médico muy acucioso, vas a llegar a determinar todas las posibles. Por eso siempre les digo, ante una enfermedad, tú tienes que ir a la causa. Si tú no vas a la causa, no estás haciendo ningún tipo de tratamiento, no estás haciendo un diagnóstico adecuado, porque simplemente le estás poniendo el nombre, pero no le estás poniendo, es como decir, yo tengo que decirte anemia, pero tú me tienes que decir después, doctor, ¿y cuál es el apellido? Yo tengo que decirte anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia perniciosa. Pero si yo te digo tienes anemia, mal diagnóstico, porque quiere decir que no he determinado ni siquiera ni la causa. Tú puedes tener falta de fierro y estoy dándote fierro y tienes parásitos. ¿Qué estás curando? Nada. Estás gastando tu plata comprando pastillas de fierro y al final siempre vas a estar en lo mismo. Y al contrario, vas a seguir contagiando al resto de tu familia o al resto de los niños del colegio. Porque nadie pensó que podía ser por parásitos. Nadie pensó en que podía darte un tratamiento. Y el paciente sigue contagiando al resto. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven como mensaje, ¿no? La anemia es una enfermedad muy común, muy frecuente, pero que tiene que ser enfocada en forma adecuada. Toda anemia tiene que seguir toda esta ruta de diagnósticos. Toda anemia tiene que seguir esta forma de pensar del médico tratante. Si están haciendo solamente anemia y dando tratamiento por eso, eso está mal. Esa forma de enfocarlo yo lo he hecho de acuerdo a mi experiencia clínica, que es una forma muy práctica que les puede servir para cualquier persona, ¿no? Siempre que ustedes tengan anemia, enfóquenlo por pérdidas o por falta de producción. Simple. Por pérdidas es lo que tienen que llevarse de memoria. Por pérdidas, orina, vía digestiva,
¿Cómo lo veo eso? Deposición. ¿Ya? Orina, deposición. No hay otra. Mujer, le agregas menstruación. Por falta de producción. O es un problema medular, o es un problema de falta de vitamina B12, ácido fólico y hierro. Son las 3 cositas que tú tienes que dosar. ¿Ya? Y con eso tienes un diagnóstico. Ya cosas más, que si yo saco reticulocitos para ver si estoy formando o no estoy formando, ese ya es del médico especialista, ¿no? Que un buen médico general te lo puede hacer, o ya es un especialista, un hematólogo, ¿no? Pero ya es una información tan rica que le puedes sacar el hemograma, y siempre que vean, a veces hay hemogramas simples, ¿no? Que no te dan toda esa información, ¿no? Por eso a veces tienen que sacarle el jugo al examen. Entonces, un examen, un hemograma completo, viene 25 parámetros para arriba, ¿no? 25, hay de 30, 35 parámetros, y entonces nosotros es importante que nosotros sepamos interpretar todos estos parámetros del hemograma, porque hay tanta información que nos puede ayudar, no solamente en la anemia, y en otra oportunidad tocaremos lo que son las defensas, y en otra oportunidad tocaremos las plaquetas, que en esta época del dengue fue muy importante el enfoque de cómo entender lo que es las plaquetas, cómo entender lo que es la coagulación, porque un dengue no solamente te produce sangrado por plaquetas, sino también por otras rutas, por el mismo vía del trastorno de la coagulación no dependiente de plaquetas. Entonces, eso es lo que tienen que entender, pero eso ya lo tocaremos en otra oportunidad, así como también lo que es la parte de las defensas. Miren, con este hemograma tú también podrías hacer diagnósticos de infecciones, podrías hacer diagnósticos de leucemias, ¿no? O sea, tantas cosas que tú le puedes sacar. Por ejemplo, del hemograma, ahorita que nosotros estábamos hablando, hemos sacado parásitos, del mismo hemograma también te puede hacer sospechar. Si yo tengo una anemia por falta de fierro y encuentro eosinófilos bien elevados, y es un niño, tú puedes tener una anemia por falta de fierro, tengo eosinófilos por parásitos. Entonces, eso es lo que quería comentarles, transmitirles en este programa, de lo que es el enfoque de una anemia, en forma muy práctica, ¿no? Enfocarlo en esa zona. Simple, por pérdidas y por falta de producción. Y así siempre, siempre, si lo enfocas así, vas a llegar tú al diagnóstico y a la causa de donde el origen de esta anemia. Y si tú llegas a la causa, vas a llegar al adecuado tratamiento. No se olviden que en Clínica Nueva Salud estamos siempre trayendo médicos de Lima, los cuales vienen en forma continua todos los días, y tenemos acá más de 35 especialidades. Simplemente tienen que llamar por teléfono y comunicarse y sacar. Si alguno de ustedes de repente no tienen, no saben a qué especialidad, de acuerdo a los síntomas que ustedes tienen, a qué especialidad acudir, o de repente les recomendaron algún tipo o les dieron algún tipo de diagnóstico y a veces no sabemos ni siquiera ni qué examen realizarnos, ustedes pueden consultarnos por redes sociales o por WhatsApp y poner todos los síntomas que ustedes tienen, que la información y la orientación se las vamos a hacer llegar en el más breve plazo. Normalmente respondemos el mismo día, de repente nos podemos demorar, de repente, porque a veces cuando es tema médico, la información va a llegar directamente a mí y quien les va a responder es mi persona, ¿no? Orientándolos de repente, o cuando de repente es un caso un poco más complejo, nosotros personalmente quien les va a llamar soy yo y vamos a comentar el caso y de repente ahí podemos orientarlos para que ustedes tengan un buen diagnóstico y un buen tratamiento y sepan un poquito más de por dónde enfocar la patología que de repente les está adoleciendo a ustedes o les está adoleciendo a algún familiar. Recordarles que también tenemos una ambulancia de tipo 2 en la cual podemos hacer traslados, ¿no? No solamente en la provincia, sino también hacemos traslados a Lima, a la zona de Ica, y también estamos realizando consultas a domicilio y también de especialidad y algunos procedimientos también. Así que ya saben, no duden en acudir a la Clínica Nueva Salud, que con todo el cariño los estamos ahí recibiendo, con toda la tecnología, los equipos modernos y con toda nuestra experiencia profesional
¿no? Quien les habla, yo tengo más de 20 años de médico, y de cardiólogo ya tengo 18 años de cardiólogo. Así que cualquier consulta, ahí estamos. Ya nos vemos en el siguiente programa. Espero que les haya gustado el tema de anemias. Nos vemos. Chao, chao.